Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Hola, bendiciones. Aquí estamos de nuevo en Vencedoras para que la palabra del Señor, que es nuestra invitada de honor de siempre, traiga una bendición especial para nuestras vidas, porque ella es viva, eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que nos transforma y que está escrita para que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Y el Espíritu Santo, ese consolador, pueda Él revelarnos lo que en ella está, para que sea en nuestras vidas una bendición muy especial. Es bueno comenzar así, a vencedoras, siendo esa guagüita anunciadora de las mejores noticias, que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y que todas las cosas fueron hechas para Él y por Él, y Él en su perfecta obediencia nos ha dado una herencia, nos ha dado identidad y nos hizo allá en el Gólgota, en el madero, vencedoras y vencedores. Por eso siempre vamos a venir gozosos acá, a este rinconcito que ha diseñado el Señor por muchos años ya, donde lo único que somos acá es privilegiados de que el Señor nos deje que estemos aquí para hablar de su palabra, para estar en el mejor negocio que usted y yo podemos estar, y es servirle al único Rey de Reyes y Señor de señores, desde nuestro amado Valle de Veraca, La Vega. Aquí estamos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque sabemos que si aquí estamos es por los méritos de tu Hijo, cuando derramó su sangre carmesí por nuestras debilidades, transgresiones, pecados, delitos. Y nos sacaste del lodo, Jesús, cuando dijiste consumado es. Padre, gracias porque no haces acepción de personas. Gracias, Señor, por haber tú, Señor, hecho lo que nadie puede, ni pudo, ni podrá, sino solamente tú, Señor. Tú, mi Dios, despojarte de tus vestiduras reales y venir como un siervo, como un cordero, a morir por nuestras vidas. Toda la gloria, Señor, toda nuestra alabanza, recíbela. Recibe, Señor, porque sabemos que ahí, Señor, hay personas que van a oír tu palabra. Y eso es lo importante, que te reconozcan a ti como único suficiente, Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial, por el regalo más grande que nos has dado, tu Hijo. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que el que ha comenzado la buena obra en cada vida que le ha recibido como Señor y Salvador, la va a terminar perfeccionada. Que lo único que nosotros queremos ser es esa guagüita a los que aún no le conocen, para que vengan al redil del buen pastor, de ese pastor que es todo amor, todo misericordia, y que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Toda la República Dominicana en tus manos, Señor. Los gobernantes, Señor.
los 5 continentes, Señor. Nos postramos, las islas, a darte a ti el honor, a que tu Espíritu Santo se derrame con poder y podamos entender que tú eres el único que tienes toda la autoridad dada por tu Padre. Gracias, Señor, por este honor y este privilegio. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, yo sé que esta palabra no va a retornar vacía, sino que hará lo que desde antes, Señor, tú lo tienes ya declarado para gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, siempre eres bienvenido, amigo fiel, compañero, el que nos sustenta. Y por encima de todo, Señor, el que nos ama con amor inagotable. Que podamos saber eso, que nadie nos ama como tú, Señor. Bienvenido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y aquí estamos desde nuestro amado Valle de Veraca, agradeciéndoles a Plaza Hadassah, a Tirosh, a Espacio Integral, R Fotografía y por supuesto a Vega TV Nacional, donde esta palabra está para bendecir cada vida en el nombre de Jesús. Muchas personas quieren ser autoridad porque muchos la toman como algo muy importante. Ser una persona de autoridad es una persona importante porque tener autoridad significa que vamos a tener a personas por debajo de nosotros. Otros que están en autoridad se piensan que son superiores en grado extremo a los demás. Pero hoy venimos a hablarles de la autoridad de Jesús, de Jesucristo, el único que tiene autoridad en todo y cada uno de los lugares, de todo. Él es el que habla y se efectúa, el que dice y se hace, porque esa autoridad le fue dada por el Padre Celestial. Y dice la Escritura, vamos a estar leyendo varios textos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, a partir del versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Dígase, los religiosos de esa época. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Porque el Señor ya había comenzado su ministerio y estaba dando señales de quién Él era verdaderamente, el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso comenzó a molestar a los religiosos. Jesús, respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor siempre tenía las palabras certeras, precisas, contundentes para respuestas y para preguntas. Porque Él es la autoridad. Él es el que le dijo al ciego Bartimeo, recibe la vista. Él es el que vio tantas cosas e hizo tantos milagros y a unos le decía, no digas, a otros le dijo, vete y preséntate a los sacerdotes, a otros le dijo, no digas nada, y a estos le dio una respuesta. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En el tiempo que Jesús estuvo acá en la tierra, como en este tiempo, hay muchas personas que no han reconocido la autoridad de Jesús. Y seguimos leyendo lo que habla la palabra en Filipenses 2, verso 9 al 11. Y dice la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque Él no escatimó. Y voy a leer más arriba ahora, donde dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso es que su amor es inagotable. Por eso es que Él es único. El único Dios soberano y poderoso, a quien nosotros solamente doblamos nuestras rodillas, a quien solamente confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Él es el Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, aleluya, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Él cumple esa encomienda de su Padre para traernos vida y vida en abundancia a nosotros, el Padre le da un nombre que está por encima de todo nombre. Hay reyes, hay señores, pero el único que su Padre le dice, Rey de reyes y Señor de señores, es Jesús. Él es el que tiene la autoridad, fue dada. Cuando Él habla, se hace. Cuando Él dice, sé sana, sé sano en mi nombre, la enfermedad se va. Por eso es tan importante nosotros estar en la dimensión de creerle a Él, porque Él es el único mediador entre usted y yo.
Él es el único que está sentado a la diestra de su Padre. Él es el único que dice la palabra que si creemos en Él y lo confesamos, Él entonces nos lleva donde su Padre. Hay una sola vía, no hay diferentes vías. Usted no puede entrar en una calle que es de una vía porque va a cometer una infracción. Pues así mismo es en el mundo espiritual. Usted no puede ir y hacer y doblar sus rodillas a nadie que no sea la única vía, el acceso directo en vivo a todo color para llegar al Padre, que la palabra dice que es Jesús. No hay parentesco, amados. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Y seguimos acá en Marcos 11, dice la palabra del Señor, desde el verso, Mateo 12, ahora sí, Mateo 12, dice la palabra 8 al 20, gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Había una discusión entre los religiosos de esa época, que no se podía hacer nada, pero el Señor libertó. El Señor sanó. Dice aquí que pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos, en esa ignorancia tan rancia y esa religiosidad que no deja penetrar la gracia y el favor, no podían entender. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y lo que siempre me va a maravillar del Señor es que Él es el Señor. Que Él es el único que la palabra declara que tiene la autoridad. Por supuesto, hay uno, el enemigo de la justicia, que lo que quiere es que usted y yo nos desviemos, nos desenfoquemos y no vayamos a la roca inconmovible, que es Jesús. Porque mientras nosotros estemos distraídos con esta, con aquel, con aquellos, y no venimos a la fuente, somos una presa fácil.
Pero cuando usted y yo decidimos y decimos no, es que la palabra dice que solamente Él tiene la autoridad para salvarme, para sanarme, para redimirme. Entonces no negociamos esta verdad. Porque aquí, en esta palabra, es la enciclopedia más maravillosa que hemos podido recibir en nuestras manos. Antes decían que quien leía la Biblia, la palabra del Señor, se ponía loco. Eso fue una estrategia de Satanás. Pero no. Lo que pasa es que nuestros ojos se abren, nuestros oídos se abren, nuestro entendimiento, ya cuando nosotros la escudriñamos y nos damos cuenta de quién es Jesús, ya las cosas viejas han pasado. Y en Él todas son hechas nuevas. El Señor a sus discípulos le hablaba por parábolas, en la gran mayoría de las veces. Pero dice la Escritura en Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en él, en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y eso es lo que yo siempre le pido al Señor. Que la palabra que demos acá en Vencedoras, esas buenas noticias de salvación, caigan en buena tierra para que los ojos de los ciegos sean abiertos y para que cada uno de nosotros pueda aquí, en este tiempo, donde la gracia y la bondad de Dios se han derrochado para nuestras vidas, puedan venir al conocimiento pleno de quién tiene la autoridad, que es solamente Jesús. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane.
Pero bienaventurados, usted y yo somos bienaventurados, que no anduvimos en esa época, pero sí sabemos quién fue al Gólgota, quién fue al madero, quién nos ha amado desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y Él mismo, el Rey de Gloria, Él nos dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros ahora mismo somos bienaventurados, sobre todo de vivir en este país, República Dominicana, donde podemos libremente anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Donde Él lo único que quiere es que reconozcamos la necesidad urgente de tenerle a Él como único Rey y único Salvador. Él viene. Él viene. Él no ha venido por tardanza, sino porque este glorioso evangelio, este manual de instrucción tiene que llegar al último rinconcito de la tierra. Porque es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y no solamente habló de esa parábola, sino también que la explicó. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Porque nosotros no podemos recibir al Señor por una emoción. Tiene que venir esa convicción a nuestra mente y bajar al corazón y poder entender quién es Él, que su autoridad sobrepasa todo y que Él es el único que nos hace el traslado de donde cada uno de nosotros estábamos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Porque la misma Escritura dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y van a venir tropiezos, van a venir pruebas, pero el que está cimentado en la roca no tambalea. Se apropia de lo que dice la Escritura en Romanos 8:28. Para los que y las que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Este año yo le he puesto un título y mis hijos se ríen, mis amigos más cercanos se ríen, mis hermanos en Cristo también se ríen, pero yo le he puesto la maestría en Jesucristo. Voy a comenzar a anotar todas las cosas que han acontecido, pero yo me he apropiado de una palabra que dice que Él no nos dará nada más
de lo que quienes hemos creído en Él podamos soportar. Muchas veces leemos, y me voy a salir un poquitito de esta explicación de la parábola, pero muchas veces nosotros leemos de las plagas que acontecieron en Egipto al pueblo de Israel, pero yo he tenido plagas en este año de ratas, de avispas. Se han entrado a mi hogar, pero el Señor ha estado ahí. Y por eso es que cuando yo digo, Jesús, ayúdame, ese nombre tiene una autoridad tremenda. Y todas las cosas en Él tienen propósitos. Por eso es que cada día que trae su propio afán, nosotros tenemos que cuando abrimos los ojos, decirle gracias, Señor. Gracias en todo y por todo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este afán ahora mismo ya ni siquiera es un afán de riquezas, es un afán de ser reconocido, de que cuántos seguidores yo tengo, de que los likes son necesarios, porque nos estamos dejando engañar por lo que eso produce. Eso produce riqueza. Los millones de seguidores y cuántos tú tienes y todo esto. Pero dice aquí que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y entonces se hace infructuosa. Porque ya no dependemos totalmente de la autoridad de Jesús, sino creemos que por nuestros méritos y porque soy tan importante y merecedora y merecedor de todo, cuando el único merecedor se llama Yeshua, Jesús, el maestro de Galilea, el rabí, el Hijo de Dios. Ese sí, ese sí, ese sí recibió el galardón mayor y nos ha bendecido con darnos una herencia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que agradecer eternamente y para siempre. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Nosotros tenemos que ser reconocidos por el fruto. Porque verdaderamente el carácter de Jesucristo está en mí, está en usted. No podemos seguir siendo los mismos cuando este manual nos dice lo que le agrada al Señor, lo que nos conviene. ¿Quién es el único que me ha hecho el traslado? La Escritura no declara a nadie más. Es la autoridad de Jesucristo la que el Señor derramó a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar al Padre. Él y solamente Él. Y
Él nos dejó una gran comisión. Esto no es solamente para quedarnos en que le recibimos como Señor y Salvador, en que Él es el Señor de mi vida. Eso es lo máximo que nos ha pasado. Pero nosotros tenemos que empapar a otros de esa verdad, de la única verdad, que Él es la autoridad. Y dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18, 19 y 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A nadie se le dio potestad, solamente a Jesús, que es el que tiene la autoridad. Jesús. Amados, Jesús. Es el tiempo, óyeme, es el tiempo oportuno. Óiganme, es el tiempo oportuno de reconocer a Jesús. Él lo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y nos da un mandato, id y haced discípulos a todas las naciones. Entrenen, hagan, empapen, declaren, muestren que verdaderamente yo vivo en ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa poderosísima cuando nosotros entendemos la autoridad de Él. Él, y cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice en esta palabra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. La muerte del Señor no fue en vano. Agradó al Padre que en el madero Él derramara su sangre inocente, preciosa. Regularmente a mí me gusta ver las películas cuando hay juicios y cuando una persona lo acusan y es inocente y hay una abogada, un abogado que dice yo voy a ser quien lo represente. Imagínense, ¿a quién tenemos nosotros que nos representa delante del Padre? ¿Qué hizo Jesús allá en el madero? ¿Y qué sigue haciendo a través del Espíritu Santo para atraernos, para que nosotros nos volvamos a Él? La religión nos hace enanos, pero la relación con el Señor nos resucita. No podemos nosotros estar ciegos y sordos a la palabra. Es un tiempo, amados. Yo soy la más sorprendida
definitivamente, yo soy la más sorprendida de que todavía el Señor nos permite estar aquí. Y yo me río y digo, Señor, tú eres demasiado maravilloso. Y yo le preguntaba, ¿de qué hablamos hoy, Señor? ¿De qué tú quieres que hablemos? De la autoridad de mi hijo. Y me llevó a estos versículos. Pero es el tiempo donde nosotros dejemos atrás tantas ataduras. Tenemos que llegar a una convicción plena de que la autoridad de Jesucristo está por encima de todo. Que Él es el Señor. Que Él es el Señor y dueño de la República Dominicana. No hay otro dueño, ni hay otra dueña, porque aquí no lo dice. Él es el que tiene la autoridad de decirle, Padre, guarda la República Dominicana, guarda donde quiera que hablen de mi palabra. Y su Padre lo escucha. Vamos a ver lo que dice la palabra en Hechos 4:12. Qué bendición tan grande cuando podemos manosear la palabra. Ese ruido de las páginas donde sabemos que vamos a llegar y vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este denuedo a Pedro solamente se lo pudo dar el Espíritu Santo. Porque cuando él estaba ante el concilio, él y Juan, porque había el poder y la autoridad de Jesús sanado a un ciego, a un cojo de nacimiento, no lo podían entender. Cuando Pedro le dijo que no tenía plata ni oro, pero que en el nombre de Jesús recibiera su milagro. Voy a leerlo textualmente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre, en la autoridad que solamente en el cielo y en la tierra tiene poder su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándose por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Porque estaban acostumbrados a preceptos,
Ah, no, este día sí, el otro no. Y el Señor es el dueño de todo. Y su nombre, que es autoridad dada por su Padre, sana, levanta, restaura. Y todos estaban asombrados. Y hay algo que lo he dicho ya varias veces, a mí me enternece mi corazón cuando Pedro habla a estas personas que estaban anonadados de ver que en ese nombre este cojo se levantó. Y dice aquí la palabra: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aleluya. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Le hace como un pequeñito recordatorio de lo que habían hecho. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aleluya. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, y aquí es donde me enternece, un hombre con un temperamento iracundo, valiente, rápido, ya lleno del Espíritu Santo, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y yo sé, amados, que muchos de nosotros hacíamos por ignorancia, creyendo que agradábamos a Dios, nos fuimos tras dioses ajenos. Nos atamos a cosas que a Dios no le agradan. Pero llegó la verdad, que es Jesús. Por ignorancia sé que lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, de derramar su sangre por usted, por mí y por el mundo entero, para que no nos perdamos, sino que procedamos a lo que viene esta palabra ahora. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos: arrepentíos
y convertíos. Y esto es lo que, en conclusión, esta palabra de hoy, que nos habla de la autoridad de Jesús, nos quiere llevar a que si estamos dándole autoridad a otra entidad, a otra persona, le digamos no. Hoy yo entiendo por medio de la palabra que el único que tiene autoridad y el único que puede salvarme y el único mediador y el único que puede decirle, Padre, Espíritu Santo, derrama una convicción para que puedan entender quién yo soy. El día que yo entendí quién es Jesús, quién es mi Padre Celestial y quién es el Espíritu Santo, son como ese aceite, 3 en 1, cada uno una persona que nos ama y que el Señor, cuando se fue al cielo, dijo que no nos dejaría huérfanos. Y el Espíritu Santo de Dios que está aquí, porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahora mismo haciendo su trabajo. El trabajo mío es creer que esta palabra ha caído en un terreno fértil para que los ojos sean abiertos y los oídos y el corazón se vuelva a Jesús, el que nos ama y nos amará siempre. Es el tiempo de volvernos a Él. Y si tú todavía no le has dicho que Él sea Señor y Salvador de tu vida, permíteme hacer esta oración y si deseas la repites. Y es la decisión más maravillosa y mejor, porque entonces entramos al redil del buen pastor y puedes decirle, si deseas, Señor Jesús, hoy te doy toda la autoridad en mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón porque me he desenfocado, pero quiero que pongas mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo comience a hacer en mí una obra maravillosa. Que el carácter de Jesucristo sea plantado en mi mente y en mi corazón. Y que pueda decirle a los demás, antes era y ahora yo soy, por medio del Señor Jesús, una nueva criatura para su gloria. Amén y amén. Gracias al Señor por darnos este privilegio aquí en Vencedoras, en este rinconcito, en este tiempo que el Señor nos ha permitido tener con el único deseo de que nuestros likes estén en el trono de la gracia y del oportuno socorro. Un abrazo grande. Dios les bendiga. Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva